lo que era la iglesia. ¿Alguien recuerda la definición que dimos del significado iglesia? Aunque sea en su propia palabra. ¿Alguien recuerda? A ver. Es el lugar donde nos reunimos para compartir la palabra de Dios. Muy bien, es una buena definición. El cuerpo de Cristo. Ok. Muy bien. Habla del propósito en el día de hoy. El propósito por el cual la iglesia está. Y le invito a que vaya a 1 Corintios capítulo 3, versículo número 9. Y alguien más que tenga 2 de Corintios capítulo 6, verso número 1. Acompáñenme ahí a esos dos versículos, vamos a leerlo. El que tenga 1 Corintios 3, 9, por favor lo puede leer. Y si alguien más tiene capítulo 6, versículo 1, puede también leerlo. 3:9, correcto. Todo esto fueron los hijos de David. Si los hijos de la concubina jamás fueron hermanos. Corintios. Eso es crónica. Es Corintios. Sí, 3:9. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois la labranza de Dios, el edificio de Dios. Muy bien, el capítulo 6, versículo 1, sí, mi hermana. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no desecáis en vano la gracia de Dios. Muy bien, colaboradores, dice el apóstol Pablo, que somos todos los unos de los otros. Más adelante, cuando veamos entonces el concepto de la iglesia como cuerpo, vamos a entender el por qué somos colaboradores. Pero fíjense que también el verso que leyó nuestro hermano Renzo dice edificio de Dios, casa de Dios. Eso somos nosotros, la iglesia. Establecimos anteriormente que Jesucristo, quien edifica la iglesia existe y crece por actividad divina única y exclusivamente. Pero también la iglesia es partícipe de la obra de Dios, que somos todos los colaboradores de Dios. La iglesia existe por actividad divina. Dios es quien crea la iglesia y da a Jesús como cabeza de la iglesia, leímos la semana pasada. Ahora, nosotros, las personas que hemos sido salvos por Cristo, somos colaboradores en este trabajo que la iglesia hace. Entonces, ¿cuál sería la labor que nosotros tenemos que cumplir? Una iglesia obediente tiene que tener un balance en su labor. Generalmente son tres las áreas que constituyen el propósito de la obra de la iglesia: hacia Dios, hacia sí misma y hacia el mundo. Las tres son necesarias para poder ser una iglesia balanceada y completa. Vamos a estudiar estas tres áreas generales del propósito de la iglesia. Tres áreas. Hay muchas cosas que la iglesia hace, pero nosotros las vamos a resumir en tres, porque estas tres abarcan todas las demás que hacemos. Hacia Dios, dice que la iglesia está vinculada en lo que es la alabanza y la gloria de Dios. El propósito de la iglesia en la tierra es glorificar a Dios. Vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo número 5, por favor. Mateo capítulo número 5. El escritor dice lo siguiente: versículo 48. Y luego vamos a leer el versículo número 16, 15 y 16, perdón. 48, sí, 5:48. Sé pues perfecto como vuestro Padre. Leamos entonces el verso 14 al verso 16. Amén. Dele, mi hermana. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una
posada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Note entonces que nosotros estamos para darle gloria a Dios. En el párrafo allí, síganme la lectura, dice: la labor primordial de la iglesia es hacia Dios mismo. Somos creados para glorificar a Dios, y la iglesia, como cumbre de la obra redentiva, también fue creada para este fin, es decir, alabanza, adoración y glorificación corporal. Ha sido parte clave de la expresión espiritual del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo declara en 2 Tesalonicenses 1:10, hablando de Cristo: número 1, alabamos a Dios cuando le obedecemos y le servimos. La glorificación de Dios, la alabanza a Dios, tiene que ver con nuestro servicio. La obediencia tiene que ver con nuestro servicio. Nosotros hemos confundido por mucho tiempo que la alabanza solamente es cantada. Vamos a alabar al Señor, que pasa el ministerio musical. Escuchamos eso con mucha frecuencia. Entonces, nuestra mente va cambiando y pensamos que la alabanza tiene que ver con los cánticos. Alabanza, amados míos, es más que cantar. Cuando servimos a Dios, estamos alabando a Dios. Cuando obedecemos a Dios, estamos alabando a Dios. Entonces, alabanza es poder glorificar, exaltar el nombre de Dios. Entonces, cuando sirvo a un hermano, o cuando sirvo a mi comunidad, o cuando sirvo a mi familia, estoy dándole gloria a Dios. Número 2, glorificamos a Dios con nuestros bienes. Otro de los aspectos muy difíciles que hoy en día tenemos es una separación mental que hemos hecho los cristianos. Me explico. Nosotros hablamos de una vida espiritual y una vida secular. Y aunque no lo expresemos en palabra, en la práctica lo hacemos. Por eso decimos: este vehículo es mío. Pero lo podemos usar, hermano, para poder... No, hermano. Llamen un Uber y resuelvan ese problema. Ahora dice, eso está mal. Yo no dije que estaba mal. Podemos llamar un Uber. Pero pudimos haber llamado el Uber y no venir a hablar con el hermano. No sé si me doy a entender. No es que el hermano me va a dar la sugerencia de que resolvamos de otra forma. Déjeme ponerle en contexto con Jesús en el Getsemaní. Cuando Jesús está orando, ¿qué dice? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pastor, llamemos un Uber. Esa sería la primera parte de la oración. No estoy pidiéndole a usted, hermano, que tome su vehículo y lo rompa. No, le estoy pidiendo a usted, hermano, que piense que si lo que usted tiene es para la gloria de Dios, hay que usarlo para la gloria de Dios. Si lo que usted tiene es para la iglesia, no debe beneficiarse nada más su esposa y sus hijos, porque ellos solos no son la iglesia. Santiago, hablando sobre la verdadera religión, dice: ¿cómo si alguien viene con hambre donde ti? Tú le dices, vamos a orar, ven, paz. No, hay que dividir lo que uno tiene con él para que come ese día. Siempre surge esa pregunta: ¿y entonces qué yo voy a comer mañana? ¿Quién dijo que usted va a vivir hasta mañana?
Y si no sucediera que quedara vivo, ¿cuál sería el problema si mañana usted pasa hambre? Y dice, no, estoy pasando hambre hoy porque le di a fulano mi comida ayer. No, usted no le dio su comida, usted le dio la provisión de Dios. ¿Quién provee? Y fue Dios que nos mandó a compartir. Y Él sabía que al día siguiente yo no iba a conseguir. También sabía que iba a tener una lucha en mi corazón. Que hoy tengo hambre porque se la di al hermano fulano ayer. Dios también sabía todo eso. Pero ¿qué quiere Dios con usted y conmigo? Que le demos la gloria. ¿O no nos gusta Filipenses capítulo 4 versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero los versículos anteriores, ¿qué dicen? En hambre, en necesidad, en llenura, en abundancia, con salud, sin salud. Y después dice, todo lo puedo. Ah, pero a nosotros no nos gustan los versículos anteriores. Nos gusta ese porque suena bonito. Amados, entonces glorificamos a Dios con nuestros bienes. Nuestros bienes solamente somos administradores de los bienes de Dios. En tercer lugar, honramos a Dios con todo lo que somos, tenemos y hacemos. Esto debe contribuir para la gloria de Dios también. Recuerdo un hermano médico, muy amigo somos él y yo. Él, por la gracia de Dios, lo hicieron su jefe en un hospital. Y él estaba muy contento por el puesto que le dieron. Ya todo su trabajo como médico era más bien gerencial. Casi no estaba en la sala de cirugía como cirujano que era, porque estaba en parte administrativa. Yo me acerqué a él y le dije, hermano, mire, esta señora, nuestra hermana, es de la iglesia, su hija tiene un problema de salud y necesita una cirugía de emergencia. Él me mira y me dice, bueno, José, que tú sabes que ahora con el trabajo que yo hago, que entonces van a parecer que estoy favoreciendo a los hermanos de la iglesia y a otros no. Que digo, sí, pero es una emergencia. El asunto es que el hombre me empezó a dar vuelta y yo le dije lo siguiente: ¿tú crees que te pusieron aquí por tu capacidad? ¿Tú crees que te pusieron aquí porque no había otro médico? A ti te pusieron aquí para que bendigas al pueblo de Dios, y si no lo haces, Jehová que te lo dio, te lo va a quitar. Ahí te dejo la muchacha. Y la operó. Él mismo la operó. ¿Sabe una cosa, hermano? Es que se nos olvida que todo lo que tenemos es por Dios. Y que hemos llegado a un lugar para poder bendecir al pueblo de Dios. Si no, lea la historia de José. Cuando él se encuentra con sus hermanos en Egipto, que le dice, tranquilo, ustedes no fue que hicieron esto, fue Dios que me trajo. Eran 7 años de hambre, mi hermano, nadie va a aguantar eso. Si nos volvemos locos con un día de hambre, imagínense que ya le digan que son 7. Y Dios mandó a este hombre, y todo lo que pasó, José, todo lo que pasó para ser de bendición, y él entendió que tenía que ser de bendición. Entonces, amados míos, cuando la iglesia piensa en que su prioridad es Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios y honra a Dios. En segundo lugar, la iglesia debe verse como un centro donde las personas son edificadas y discipuladas. Hablamos entonces de una relación hacia adentro. Primero vemos una relación hacia arriba, hacia Dios. Ahora una relación hacia adentro. La iglesia tiene otra tarea, otra labor que se dirige hacia su propio ser: la edificación y el discipulado. Este es el segundo propósito de la iglesia. Los sacramentos, la predicación, la enseñanza, la disciplina y los dones son principalmente para cumplir este propósito, según Efesios capítulo 4. El versículo dice, a fin de, acompáñenme ahí por favor, Efesios capítulo 4, versículo número 12. Efesios 4, 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos.
Se traduce como adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. Es decir, acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de bondad o excelencia. La palabra se aplica en tres cosas. Colocación de los huesos en cirugía. Eso hacen los médicos cuando hay un problema de un trauma, una persona se le descompone un hueso. El trabajo del doctor es componerlo, ponerlo de nuevo en su lugar, y por eso entonces algunos lo sellan, y entre otras cosas que se hace hoy en día en la medicina con la intención de ver cómo se puede resolver ese problema. La recuperación es la segunda idea de la palabra. La recuperación de la integridad, como cuando una rama quebrada se vuelve a unir y a vendar. Los que le gustan las plantas sufren cada vez que una matica se le quiebra una rama. Nosotros tenemos una perrita en casa que el que la necesite para sembrar yuca me avisa, porque ella es muy buena haciendo hoyo. Para otra cosa no creo que sirva. Come comida y hace mucho hoyo. Pero ¿sabe una cosa? A mi esposa le regalaron una planta. Y la plantica, no sé, para mí era rara, porque echaba un par de hojitas, se moría, revivía. La agarró la perra, la desplumó, hermano. Quedó una ramita, la salvamos, la volvió a agarrar la perra. Ya se acabó de morir la planta. Pero ¿sabe una cosa? Cada vez que veíamos que echaba una hojita y reverdecía, nos poníamos, está viva la planta. Hasta yo me empecé a encariñar con la planta. ¿Sabe una cosa, hermano? Esta es la idea. La recuperación. Cuando un hermano vive una situación difícil y ese hermano logra sanarse, esa hermana logra sanarse y están bien, estamos todos tan contentos en la iglesia. Cuando le vemos entrar de nuevo a la comunión con los hermanos, nos gozamos porque decimos, es ahí nuestro hermano, nuestra hermana que estaba quebrantado o que había pasado una situación cualquiera que sea, y hoy está de nuevo en la comunión y todos nos gozamos. Esta es la idea de el propósito de la iglesia: proteger, cuidar, sanar, sobrellevar. No estamos, amados, para destruir, estamos para construir. En tercer lugar, esta palabra también nos habla del descubrimiento de una función, como cuando un miembro físico está funcionando adecuadamente. Descubrir que somos útiles para algo. ¡Qué bendición! Y uno mismo dice, wow, yo no sabía que era capaz de lograr esto. Qué bendición es cuando nosotros llevamos a los hermanos a este punto de su vida, adecuarlo, entrenarlo, calificarlo, pero a un nivel excelente, no mediocridad. No es, eso es suficiente, con eso tú puedes sobrevivir en la vida cristiana. No, hermano, necesitamos siempre que nos estén ayudando. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos a alguien que se pare a nuestro lado y nos diga, continuemos. El segundo concepto de la iglesia hacia sí misma habla de edificación del cuerpo. La perfección, pero también la edificación. Dice allí que este es un verbo compuesto que implica un accionar de forma normal o natural. Y es tan complejo que no se puede decir que se edifica, sino que se construye. La palabra significa familia, casa, templo. Propiamente sería un edificio. Esa idea de construcción o edificación se puede ver en tres sentidos. Versículo número 13, leamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
una perfección espiritual de la persona, de modo que la construcción, o de modo como la construcción de un edificio. Mire, detrás de nosotros están construyendo una casa, y eso es todo un espectáculo. Digo, wow, qué falta de revisión de las autoridades. Le tomó 3 días a los hombres que estaban poniendo los bloques empezar desde cero hasta nivel del dintel. 3 días pusieron todos los bloques de una casa. Y 2 días después ya le estaban poniendo la madera para el plato. Cuando terminaron, había una columna que quedó mal y empezaron a picar en la parte de abajo para arreglar el problema de la columna. Ahí yo miro, digo, oh, pero la columna está en el aire, no estaba agarrada de ningún lugar. ¿Pero usted cree que ellos resolvieron eso? No, lo echan concreto a sí mismo. Pero ya la empañetaron, ahorita la pintan, le ponen un par de cornisas bonitas y pobre del que viva ahí. Esa no es la idea de la iglesia, no es que empañetamos para que se vea bonita. Dice que hay que llevarlo a la perfección espiritual. A mí me gusta ver este techo, se ve hermoso. Antes veíamos los hierros y el alucín, pero ahora se ve muy bonito, bien terminadito, y eso es bueno. Esa es la idea, una terminación en la vida del hermano o de la hermana, de tal manera que esté perfecto, porque es para Dios, hermano. Ese es el propósito de la iglesia. En segundo lugar dice esta palabra, armonía. El progreso de la iglesia es una de las tareas similar a la construcción del templo o edificio en el que se ora, estudia y se adora a nuestro Dios. Perfección, armonía, y por último dice un ejemplo, es de edificar al prójimo, es ser promotor de edificar la comunidad cristiana. Se nos ha ido el tiempo por el día de hoy, pero quiero dejar en sus mentes lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 14. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer ese texto y con eso vamos a concluir en el día de hoy. Capítulo número 14. Versículo número 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted para que la iglesia crezca en edificación? Dejemos de pensar, no, pero es un trabajo de los líderes. No. La iglesia es un cuerpo, no son 2 o 3 personas dentro de una congregación. Todos somos iglesia y todos somos responsables de que el hermano o la hermana crezca espiritualmente. Usted es responsable de mí como yo soy de usted, por lo cual, otra vez digo, ¿qué estamos haciendo? Hay que contribuir para la edificación de la iglesia. Una linda mañana para meditar, entonces, ¿qué puedo yo hacer más para que mi iglesia sea edificada? Vamos a orar. Buen Dios, agradecidos estamos en esta hermosa mañana. Gracias por este tiempo maravilloso. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice los ministerios de esta congregación, sus líderes. Gracias por cada uno de ellos y sus familias, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.